Buenos días, me llamo Alejandro Calderón, soy residente de tercer año en Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario de La Princesa y hoy voy a dar una sesión sobre la bomba de circulación extracorpórea. Este es el índice con los principales puntos que vamos a desarrollar, así que nada, comencemos. Para hablar de la bomba de circulación extracorpórea, en primer lugar debemos definir qué es la circulación extracorpórea. Se define a esta técnica como aquella que nos va a permitir detener el latido cardíaco manteniendo la circulación y oxigenación periférica. En este proceso será necesario una comunicación correcta y fluida entre el equipo quirúrgico, enfermería perfusionista y el equipo de anestesia. La bomba, por lo tanto, va a ser ese dispositivo que va a permitir realizar esta cirugía. Se va a encargar de reemplazar temporalmente la función cardiopulmonar en aquellas cirugías que requieran la detención de la circulación y la exsanguinación del corazón, como puede ser la cirugía cardíaca. De esta manera se va a permitir que los cirujanos operen sobre un campo quirúrgico seguro y libre de sangre. En cuanto a los diferentes componentes, vamos a ir introduciéndolos poco a poco. En primer lugar, vamos a tener dos grandes líneas, la línea venosa y la línea arterial. Estas líneas se van a encargar de extraer la sangre del cuerpo, llevarla a la bomba y devolverla al cuerpo. Por otro lado, tenemos el reservorio, dispositivo fundamental en la bomba, ya que toda la sangre que sea sacada del cuerpo del paciente, ya sea por la línea venosa o por las diferentes cánulas de aspiración, van a ir a este reservorio. Este reservorio siempre debe tener fluido, ya sea el líquido de cebado o la sangre del paciente. De esta manera vamos a minimizar el riesgo de embolismos aéreos en nuestro paciente. Tendremos también el oxigenador, que como su nombre indica va a permitir realizar el intercambio gaseoso, la bomba de perfusión, que va a mandar la sangre por la línea arterial una vez bombeada a nuestro paciente, intercambiador térmico para regular la temperatura en función del tipo de cirugía que nos encontremos, las diversas líneas de aspiración, el sistema de infusión de cardioplegia y diversas alarmas de seguridad. Pues bien, ¿cómo se relacionan los diferentes componentes entre sí? Si os fijáis en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo el retorno venoso de nuestro paciente va a pasar por las cánulas y líneas venosas a esa estructura cuadrada de color azul, que sería el reservorio. De este reservorio va a pasar al oxigenador y mediante el sistema de bombeo será devuelto al paciente. Vayamos un paso más allá. Si os fijáis en el diagrama de la derecha, podemos ver cómo salen tres líneas de nuestro paciente. La línea venosa, que va directamente al reservorio, y las diferentes cánulas de aspiración, como es la aspiración de cardiotomía, que suele ser el aspirador de campo, solo que en el Morgan se refieren a él con este nombre, y el aspirador de ventrículo izquierdo, que en el Morgan recibe el nombre de ventilación de ventrículo izquierdo. Independientemente de ya sea por la línea venosa o ya sea por los aspiradores, podemos apreciar cómo la sangre termina en el reservorio. De este reservorio va a pasar al oxigenador y a través de la bomba principal será devuelto al paciente. Es muy importante recordar, aunque el montaje de la bomba suele recaer en la enfermería perfusionista, la necesidad de poner un filtro arterial en la línea arterial para prevenir esos émbolos, ya sean aéreos o de diversos materiales que se pueden producir en nuestros pacientes. Este esquema es una ampliación del esquema de la diapositiva anterior. Si lo explicamos de arriba abajo, podemos ver cómo de la cánula venosa que llega a las cavidades derechas va a salir o va a drenar todo el retorno venoso del cuerpo. Este va a seguir por la línea azul correspondiente a la línea venosa hasta el reservorio. Por otro lado, podemos apreciar varios aspiradores en el campo quirúrgico, como es el succión, que sería el aspirador de campo, el vent, que sería el aspirador de cavidades izquierdas, y aunque en esta imagen no está representada, podríamos tener un tercer aspirador, el aspirador de raíz aórtica. Si os fijáis, tenemos dos líneas de infusión, como es la línea arterial, que bueno, se va a encargar, si seguimos la imagen, de reinfundir la sangre desde el reservorio una vez ha sido oxigenada en el oxigenador, y tendremos también la línea de infusión de cardioplegia. Sobre la cardioplegia hablaremos en unas diapositivas más adelante. Esta diapositiva es un resumen de lo que hemos explicado anteriormente. Volvamos a ello como resumen. Tenemos dos grandes líneas, la línea venosa y la línea arterial. La línea venosa se encarga de transportar la sangre del paciente al reservorio, generalmente de forma pasiva, por gravedad, aunque, si fuera necesario, se puede realizar una aspiración activa mediante
un mecanismo de succión. La línea arterial va a ser la encargada de reinfundir la sangre en el paciente una vez que ha pasado por el oxigenador y el intercambiador térmico. Recordar nuevamente la importancia de que haya un filtro arterial en este punto de la línea, ¿vale? Sobre las cánulas son los instrumentos que se introducen en las cavidades como tal y tenemos de dos tipos, arteriales y venosas. Sobre las cánulas venosas pueden ser tanto rectas como acodadas y están compuestas de dos porciones o dos partes bien diferenciadas. La parte media, que va a quedarse alojada en la aurícula derecha, y la parte distal, que se va a alojar en las venas cavas tanto superior como inferior. En la siguiente diapositiva hay una imagen que lo ilustra perfectamente. También estas cánulas podrían, en función de las características de nuestro paciente, ser insertadas a nivel de los grandes vasos periféricos, como puede ser la vena femoral. Respecto a las cánulas arteriales, suelen ser cánulas acodadas y, aunque su colocación es variable, generalmente en cirugía programada se van a localizar o van a ser canuladas en la arteria aorta. Podrían canularse en otras localizaciones, como son la arteria subclavia o la arteria axilar, en función de las características de la cirugía, por ejemplo, en las disecciones de aorta. Muy bien, si nos fijamos en la imagen de la derecha, podemos ver lo que hablábamos de las cánulas, cómo la parte media de la cánula venosa queda alojada en la aurícula izquierda, mientras que su parte distal va a ser alojada tanto en vena cava superior como inferior. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo quedaría un corazón ya canulado. La cánula venosa llegando a las cavidades derechas, a la aurícula derecha, frente a la cánula arterial que estaría en la raíz aórtica. ¿En qué punto de la raíz aórtica? Pues normalmente se suele canular previo al nacimiento de los grandes vasos que surgen del callado aórtico y posterior al clamp aórtico. Sobre el clamp aórtico, que todavía no lo habíamos comentado, es ese pinzamiento necesario para que se produzca, una vez ya canulada el corazón derecho, la exsanguinación del corazón. Respecto a las bombas o sistemas de bombeo, vamos a tenerlas de dos tipos, las bombas de rodillo y las centrífugas. En mi hospital, las más empleadas son las de rodillo. Estas van a tener como ventajas un menor requerimiento en cuanto al volumen de cebado, son más baratas y por su diseño se produce una imposibilidad para el reflujo de la sangre. Van a estar formadas por dos brazos con rodillos en sus extremos. El flujo dependerá, por lo tanto, de la velocidad de rotación, del calibre del tubo y la presión que se ejerce sobre el mismo. Como desventajas, comentar que con el uso continuado es posible que se produzca cierto deterioro de los componentes con el riesgo de embolismo que eso conlleva. Por eso, nuevamente, recordar la importancia de ese filtro que colocábamos en la línea arterial. En cuanto a las bombas centrífugas, tienen varios diseños y bueno, su funcionamiento se basa en el establecimiento de un gradiente de presión entre la entrada y la salida del mismo. La principal diferencia es que el flujo va a variar en función de los cambios en el circuito y en el paciente y va a depender en gran parte de la precarga que le lleve. Como ventajas frente a las de rodillo, pues bueno, no hay ese riesgo de deterioro y desprendimiento de materiales, así que se disminuiría el riesgo de embolismo. En cuanto a los oxigenadores, han ido variando a lo largo de los años desde que se inició la cirugía cardíaca. En la actualidad, los más usados son los oxigenadores de membrana, que consisten en una membrana, generalmente de silicona, que va a separar la sangre de la fase gaseosa, permitiendo de esta manera que se produzca el intercambio gaseoso, a su vez que se disminuye el riesgo de hemólisis, desnaturalización proteica y embolismo consecuente. Sobre la cardioplegia, tenemos varios tipos de cardioplegia y bueno, la princesa se utiliza la cardioplegia del nido. Esta cardioplegia fue diseñada por el doctor del nido y consta de los siguientes componentes. Una base de cristaloide como es el plasmalite, el cloruro potásico como principal elemento para producir esa parada cardíaca y el resto de sustancias van orientadas a minimizar el impacto de esa parada cardíaca. Bicarbonato sódico y manitol para disminuir la acidosis que se produce y la generación de especies reactivas de oxígeno, así como lidocaína y sulfato de magnesio para disminuir el riesgo de aparición de arritmias, sobre todo en salida de bomba. Respecto a la vía de administración de la cardioplegia, tenemos tres formas divididas en dos grandes técnicas, la vía anterógrada y la vía retrógrada. Dentro de la vía anterógrada tendríamos dos opciones, como decíamos, la canulación de la raíz aórtica previo al clamp aórtico. De esta manera, al infundir la cardioplegia,
pasaría directamente al nacimiento de las coronarias y se distribuiría por todo el corazón. La segunda técnica anterógrada sería la canulación selectiva de las distintas coronarias. Cuando la canulación anterógrada o la inyección anterógrada no es posible, se suele realizar la inyección de carioplegia vía retrógrada. Y esta se va a realizar con la canulación selectiva del seno coronario y la infusión inversa de esta cardioplegia. En la imagen podéis ver, sobre todo si os fijáis en la parte inferior izquierda, cómo estaría entrando esa cánula que llegaría al seno coronario. Otro elemento presente en el quirófano de cirugía cardíaca, aunque no exclusivo de él, lo podemos encontrar en quirófanos de cirugía vascular o trauma obstetricia si se prevé un sangrado importante, es el autotransfusor, el Lideco. El Lideco se va a encargar de recuperar sangre del campo con un aspirador independiente a la bomba de circulación extracorpórea, llevarlo a un reservorio donde se va a purificar y a procesar para obtener un hemodiderivado autólogo del paciente. Este hemodiderivado va a ser o va a estar fundamentalmente por hematíes con un muy escaso porcentaje de plaquetas y elementos del plasma. Las ventajas de este dispositivo va a ser disminuir las necesidades de transfusión en nuestro paciente, sobre todo evidentemente de concentrado de hematíes, disminuir la hemodilución que se produce en la cirugía cardíaca por el cebado de la bomba de circulación extracorpórea y va a ser una herramienta más que podremos utilizar en aquellos pacientes que se nieguen a transfusiones como son los testigos de Jehová. Una vez que ya hemos explicado las diferentes componentes de la bomba, tendremos que explicar cómo se va a preparar la bomba. Pues bien, lo primero que tendremos que realizar, aunque bueno, lo va a realizar el equipo de perfusión, es el cebado de la bomba, ya que va a precisar sustituir el aire presente en sus componentes por un fluido. ¿Cuál es el mejor fluido para realizar este cebado? Bueno, pues ha ido variando a lo largo de los años desde que se empezó esta cirugía. Inicialmente se realizaba el cebado con sangre, con hemoderivados, pero se vio que no solo no mejoraba la perfusión, sino que favorecía la aparición de complicaciones debido a la hemólisis, el aumento de la viscosidad del sistema, distinta morbimortalidad en el posoperatorio, fracaso renal, etc. Actualmente el cebado se realiza con cristaloides. Aquí en La Princesa se suele utilizar plasmalite. Ha habido controversia, dudas sobre si mejor utilizar un cristaloide o un coloide, pero a día de hoy no hay una clara evidencia. Sí que hay que tener en cuenta que en el caso de los pacientes pediátricos, el cebado sí que se puede realizar con sangre, ya que el efecto de la hemodilución en pacientes pediátricos, sobre todo los muy pequeños, es más deleterio que ese aumento de la viscosidad del sistema. Para poder entrar en bomba va a ser preciso heparinizar la sangre de nuestro paciente. Y esta heparinización la vamos a realizar con heparina no fraccionada. En general, cuando lleguemos al quirófano y ya hayamos realizado la inducción en nuestro paciente, canalización de los distintos accesos vasculares, vamos a hacer o a realizar una medición basal de cómo está la coagulación de nuestro paciente. Vamos a realizar un ACT. El ACT basal de nuestro paciente debería tener unos valores comprendidos entre 100 y 130, 80, 120 en función de la bibliografía consultada. Una vez que hemos verificado que la coagulación es correcta y antes de que los cirujanos realicen la canulación, vamos a administrar la heparina. La heparina se suele administrar a dosis de 3 miligramos por kilo en bolo por la vía central. Una vez que hemos administrado la heparina, tenemos que confirmar que el ACT tiene unos valores óptimos comprendidos entre 400 y 500. Si hemos conseguido llegar a estos valores, será el momento en el que los cirujanos realicen la canulación. Cuando la cirugía vaya a finalizar y los cirujanos vayan a retirar las cánulas, tenemos que revertir el efecto de la heparina. ¿Cómo lo vamos a revertir? Con sulfato de protamina en relación 1:1. O dicho de otra forma, si hemos empleado, por ejemplo, 200 miligramos de heparina para anticoagular a nuestro paciente, revertiremos con 200 de protamina. Hay que recordar que la protamina no se puede administrar en bolo y se debe administrar diluida, normalmente en un suero de 100 mililitros, y pasar de forma controlada porque puede producir o incrementar el riesgo de hipotensión y broncoespasmo en nuestro paciente.
Si tenemos algún paciente con alergia a la heparina no fraccionada confirmada, tenemos otras sustancias que podremos utilizar, como son los inhibidores directos de la trombina, los heparinoides de bajo peso molecular y los desfibrinantes. Estos fármacos van a tener el problema que no existe un reversor sobre ellos como pueda ser la protamina de la heparina, así que tendremos que individualizar en cada uno de nuestros pacientes para darle los mejores cuidados. Muy bien, por recapitular un poco, ¿cómo va a ir entonces vuestro quirófano de cirugía cardíaca? Pues bien, una vez que nuestro paciente llega a quirófano, se realiza la inducción anestésica, canalización de accesos, ya hemos medido la CT y los cirujanos van a comenzar su intervención. Lo primero que van a realizar es la esternotomía. Generalmente suelen pedir que hagamos una apnea con la máquina de anestesia para disminuir el riesgo de dañar los pulmones al realizar esta esternotomía y posteriormente van a canular a nuestro paciente. Una vez que se ha canulado y estamos entrando en circulación extracorpórea, vamos a detener la máquina de anestesia. La mayoría de máquinas de anestesia que tenemos aquí en La Princesa tienen la opción de activar el procedimiento de bypass pulmonar y de esta manera se queda en stand-by y pasaremos la máquina de anestesia a modo manual. Es importante comprobar que la válvula PL esté correctamente cerrada, ya que si no se puede producir cierta autopip que produzca que los pulmones estén hinchados y dificulte la intervención a los cirujanos. Así que bueno, esto es un punto que tenemos que tener cuidado. Posteriormente empieza la exsanguinación del corazón, la administración de la cardioplegia y el inicio de la intervención propiamente dicha sobre el campo quirúrgico. En cuanto al mantenimiento, en general se suelen emplear flujos bajos de perfusión a través de la cánula aórtica, ¿vale? Y en este momento, que quizás pueda parecer el más tranquilo para nosotros, ya que el paciente ha entrado en bypass y ya no somos los principales garantes del estado cardiovascular del paciente, tenemos que trabajar en colaboración con la perfusionista, ya que ante cualquier incidencia puede ser necesaria nuestra intervención. En cuanto a la salida de bomba, se va a realizar de manera muy progresiva, recalentando la sangre del paciente, vaciando o comprobando que el corazón se está vaciando correctamente de aire y rellenando lentamente esas cavidades. Con el eco transesofágico, en ese momento, veremos que el corazón tiene normocontractibilidad, que no quedan burbujas de aire y en el caso de que haya sido algún recambio valvular, que esas válvulas funcionan correctamente. Posteriormente reiniciaremos la ventilación mecánica y antes de la salida final de la cirugía, los cirujanos implantarán un marcapasos epicárdico, ya que no es infrecuente que el ritmo de salida de nuestros pacientes pueda ser ritmos de bloqueo, ritmos nodales, etc. ¿Y cómo le sienta la circulación extracorpórea al cuerpo de nuestros pacientes? En general se produce una triple respuesta, si bien es cierto que no suele perdurar en el tiempo. A nivel hormonal, el impacto estresante de la cirugía y de la situación de entrar en circulación extracorpórea suele producir un aumento de las hormonas de estrés, como son las catecolamidas, el cortisol, la vasopresina y la angiotensina. Por otro lado, se produce una respuesta inmunológica dual, tanto la vía celular como la biohumoral, que tienen el resultado de una activación de los diversos polimorfonucleares, linfocitos T, con la elevación y síntesis de factores inflamatorios, interleuquinas, etc., mientras que la respuesta humoral va a producir una doble activación del complemento de la vía de la creína calicreína y de la fibrinolisis. Esta activación del complemento, a su vez, va a actuar activando la coagulación. Se van a activar la vía tanto intrínseca como la extrínseca, lo que, sumado a la disfunción plaquetaria y la activación de los sistemas inhibidores de la coagulación, va a afectar la coagulación ya alterada de nuestros pacientes. Afortunadamente, como decíamos, esta situación no suele prolongarse en el tiempo, pero en aquellos pacientes que se prolonga, se produce lo que se conoce como el síndrome de posperfusión, que es una afectación multiorgánica de gravedad que puede cursar con afectación parcial o generalizada de los órganos y evolucionar a fallo multiorgánico, incluso a muerte. ¿Vale? Y al igual que ocurría en el síndrome de respuesta inflamatoria y en la sepsis en sus orígenes, se ha intentado buscar un tratamiento eficaz de esta situación. Se ha probado con distintos inmunomoduladores como son los corticoides, inhibidores de la TNF-alfa, omega
distintos antioxidantes como la N-acetilcisteína, vitaminas, con el objetivo de intentar minimizar esa liberación generalizada de citoquinas inflamatorias. A día de hoy no hay ninguno de estos tratamientos se ha mostrado eficaz y en general las últimas guías nos dicen que, dado si se ha producido este síndrome de posperfusión, individualicemos en función del estado de nuestro paciente e intentemos dar el tratamiento más adecuado. ¿Y cómo va a afectar la bomba en general a la farmacocinética en nuestros pacientes? Pues en primer lugar se va a producir una hemodilución bastante marcada. Hay que tener en cuenta que ese cebado de la bomba, ese volumen con la que preparábamos la bomba, va a entrar en nuestro paciente, lo que sumado al volumen de la cardioplegia, así como al volumen que podamos utilizar nosotros en la inducción y mantenimiento, va a tener un efecto neto de reducción de los fármacos hidrosolubles, como son los relajantes neuromusculares, pero un escaso efecto sobre los fármacos liposolubles, en general los opioides. Por otro lado, la activación del complemento que comentábamos en la diapositiva anterior va a producir una disminución de la unión a proteínas plasmáticas. Por otro lado, se va a producir un cambio en la relación de los compartimentos central y periférico, y hay fármacos que pueden unirse parcialmente, en pequeña cantidad, a los distintos componentes de la bomba, como son los opioides, el fentanilo, por ejemplo. Respecto a los fármacos en perfusión continua, y quizás un poco contraintuitivamente a lo que se pueda pensar por los distintos cambios en la farmacocinética, van a aumentar progresivamente sus niveles. Esto es debido, en primer lugar, a la disminución de la perfusión hepática y renal y, en segundo lugar, a la hipotermia en mayor o menor grado que suele utilizarse en estas cirugías y que va a producir una disminución del metabolismo de nuestro paciente. Muy bien, ¿y nosotros como anestesista qué podemos aportar a esta cirugía? En primer lugar, vamos a necesitar una monitorización más exhaustiva si cabe que la de un quirófano normal. Y es que a la monitorización básica de electrocardiografía, tensión no invasiva y saturación de oxígeno le vamos a sumar la presión arterial invasiva, presión venosa central, temperatura central, diuresis horaria, gasometrías seriadas, BIS, el inbox, eco transesofágico, métodos viscoelásticos para valorar la coagulación de nuestros pacientes. En general, una monitorización más exhaustiva. Y se me olvidaba, el catéter de Swan-Ganz puede ser valorado en esta cirugía, sobre todo cuando nuestro paciente tiene fallo de ventrículo derecho. En cuanto a los fármacos anestésicos, a la hora de la inducción vamos a tener dos opciones, la inducción inhalatoria, que es la más frecuente usada, o la inducción intravenosa. Comentar que los pacientes suelen venir premedicados de planta. Generalmente aquí en La Princesa se les da un ansiolítico la noche de antes y media hora antes de la cirugía, normalmente un Orfidal, un Lorazepam, y una dosis de cloruro mórfico intramuscular también media hora antes de la cirugía. Sobre el mantenimiento anestésico, generalmente se realiza con anestésicos inhalados, como es el sevoflurano. En cuanto a la posibilidad de TIVA, pues bueno, es una opción que tenemos, pero no es muy frecuente su uso. En cuanto al manejo hemodinámico de estos pacientes, no hay una tensión, un gol estándar en tensión que tengamos que buscar. Se considera que mientras nos mantengamos en el rango de 50 a 70 milímetros de mercurio de tensión arterial media, estaríamos en buen camino. Sobre los fármacos que podemos utilizar para modificar la tensión, bueno, pues tendremos los vasopresores, siendo de elección la noradrenalina, vasodilatadores como la nitroglicerina, el nitroprusiato sódico. Hay que recordar el uso del remifentanilo para poder disminuir esa tensión según el momento de la cirugía que nos encontremos. Y no hay que olvidar que, debido a las características de nuestros así como la complejidad de la cirugía, puede ser necesario el apoyo inotrópico. En general, a nivel de inotrópicos, solemos manejar milrinona, dobutamina o levosimendan. A nivel de la hemodilución de nuestros pacientes, deberíamos descender de 6,5 gramos de hemoglobina, o dicho de otra forma, del 20% del hematocrito. Es importante la monitorización de la diuresis y el manejo de fluidoterapia restrictiva por toda esta hemodilución que venimos comentando, manejando unas presiones venosas entre 0 y 5. En cuanto a la temperatura, tendremos que recordar que, si bien es cierto que actualmente en muchos hospitales se realizan cirugías en normotermia o hipotermia leve,
El efecto de la hipotermia siempre puede estar presente en función de la cirugía en que nos encontremos, y hay que recordar que va a reducir los requerimientos de oxígeno y el metabolismo en general, ejerciendo protección sobre la isquemia, pero que de cara al recalentamiento de nuestro paciente, el principal órgano que va a recuperar ese metabolismo va a ser el cerebro. Por lo tanto, en la salida de bomba y recalentamiento de nuestro paciente, puede ser necesario aumentar la dosis de opioides para conseguir un estado analgésico adecuado. Y bueno, muchas gracias por haber venido a ver esta sesión. Esta es la bibliografía que he utilizado y espero que os haya servido. Un saludo.